Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una crema de untar riquísima que os va a costar muy poquito hacerla. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una de esas recetas súper rápidas que podemos tener los ingredientes además durante bastante tiempo. No tanto como en otras ocasiones porque vamos a utilizar lácteos y los lácteos tienen una fecha de caducidad relativamente larga en algunos casos, no tan larga en otros. Luego lo vamos a ir viendo. Voy a preparar un dip, una crema de untar, una especie de paté de queso feta con tomate seco, pero lo voy a hacer de una manera especial y os voy a ir indicando también las modificaciones que podéis hacer para adaptar esta receta, de manera que así, bueno, pues nos puede resultar más fácil también cogerla como inspiración, porque podemos decir, no, yo no tengo este ingrediente, pues ya no la preparo. Bueno, pues también podemos echar a volar un poquito la imaginación, como yo suelo decir, y decir, venga, pues, ¿qué puedo utilizar en lugar de este queso? ¿O qué puedo utilizar para sustituir este ingrediente? Bueno, en el caso del queso, los lácteos, que os decía que voy a utilizar hoy, por un lado será queso crema, la mitad de la cantidad, la otra mitad queso feta. El queso feta me lo habéis visto utilizar en bastantes ocasiones, es muy cómodo de utilizar, suele venir en bloque o ya cortado en dados, que nos puede valer de la misma manera para utilizarlo en esta receta, porque lo vamos a desmigar, es decir, el que a vosotros os venga mejor. También suele haber sucedáneos, vamos a decir, de queso feta, es decir, quesos que son más baratos, que se elaboran como el feta, pero que no tienen denominación de origen, porque el queso feta es un queso griego con denominación de origen. Esos, vamos a llamar entre comillas sucedáneos porque se elaboran igual, al no tener ese sello o esa denominación de origen suelen ser un poco más baratos y bueno, la calidad puede ser muy parecida, al menos el sabor, que es lo que me interesa en este caso, porque es un queso de sabor intenso, pero que además es fresco y por lo tanto, bueno, pues se tritura muy bien. Vale, el queso crema me va a dar más cremosidad. No tengo queso feta, no encuentro y además, bueno, pues es que donde yo vivo es carísimo, no quiero utilizarlo, utilizar solo queso crema, que incluso lo podéis preparar vosotros en casa desuerando los yogures durante al menos 24 horas. Os lo he enseñado a preparar, es lo que se llamaría labné o queso de yogur y es muy fácil de preparar, así que ahí ya tenéis varias opciones. En el caso de los tomates deshidratados, yo los suelo conservar o los compro directamente en aceite porque me gusta mucho el sabor y me permite además utilizarlos directamente sin el trabajo de rehidratarlos cuando los quiero utilizar. Es decir, no sé con qué darle sabor o un poco de color a esta receta, por ejemplo de pasta o sobrasada vegana que se prepara con los tomates secos y es deliciosa. Bueno, muchísimas recetas, lo hemos utilizado ya. Si lo tengo deshidratado, dura, podríamos decir, bien conservado, eternamente. En aceite también dura casi eternamente, no tanto, pero tenemos que tener la precaución de que siempre esté cubierto por una capa de aceite. Es decir, si yo saco los tomates que vaya a utilizar y me queda al aire algún trozo de tomate, relleno con más aceite para que estén perfectamente cubiertos. Es el método de conservarlos muchísimo más tiempo. Estos tomates en aceite ya están hidratados. Si utilizo tomates deshidratados, los tengo que rehidratar previamente con agua templada o caliente, sacarlos, escurrirlos muy bien y de esa manera, bueno, pues tenemos un poco menos gustito, sabor en la receta. Esta crema que voy a preparar hoy es hiperpalatable. ¿A qué asociamos esa palabra? A los ultraprocesados, pero sin embargo no es una crema ultraprocesada, sino que estamos utilizando
ingredientes, en algún caso procesados, poco procesados, pero con muchísima intensidad de sabor. Para que no me digáis que siempre utilizo batidoras y que no tenéis en casa, vamos a utilizar la más básica, la batidora de brazo, que se puede hacer también perfectamente. En primer lugar vamos a echar el queso crema. Como os he dicho antes, podría ser el total también de la receta, o sea, del queso que utilizamos. Ahí tendríamos, pues igual que añadir un poquito más de ajo en polvo, de orégano, de otros ingredientes que voy a utilizar. Son 150 gramos. Los otros 150 los voy a utilizar de queso feta. ¿Por qué? Porque es el tamaño de la pieza de queso feta que he comprado. Podemos jugar con las proporciones, que podrían ser 1 a 1 aproximadamente. O sea, aquí quiero decir que no nos importa muchísimo la cantidad que estamos añadiendo, simplemente podemos saber que dependiendo de la cantidad de feta que echemos, tendrá más intensidad de sabor. Por ejemplo, nos podría servir también un queso de cabra o de oveja fresco y bien escurrido, que lo aplastemos un poco para que no nos quede aguada después la mezcla. Y ahora vamos con los tomates secos, y aquí veis cómo ya están hidratados, pero es que además están conservados en aceite y normalmente suelen llevar algún tipo de especia, generalmente suele ser orégano, por lo tanto tienen mucha intensidad de sabor. Si queréis podéis utilizar incluso también el aceite en el que vienen sumergidos. Imaginaros que estáis acabando el bote, bueno, pues añadimos una gotita y esto le da muchísima intensidad de sabor. El siguiente ingrediente que voy a utilizar es el ajo en polvo. El ajo en polvo se nos va a repartir mejor que si lo utilizamos fresco, pero también tenéis esa posibilidad porque total lo vamos a triturar, así que si no queréis o no tenéis ajo en polvo, podéis utilizar ajo fresco sin ningún lugar a dudas. Es un cuarto de cucharita, que podrían ser 2 pizcas así un poco gordas. Además voy a utilizar hierbas aromáticas, la que más os guste. Yo voy a utilizar orégano porque mi tomate lleva ya orégano y entonces pues voy a potenciarle un poco ese sabor, ¿no? Un poco así como italiano sobre todo. Bueno, pues vamos ahora ya a triturar. No tenemos ya ninguna otra cosa que añadir, así que ahora con la batidora de brazo o con cualquier otro tipo de batidora hacemos una mezcla homogénea. Si tenéis procesador de alimentos o robot de cocina, por supuesto que también lo podéis hacer, pero a veces se nos queda mucha cantidad pegada en las cuchillas y es más difícil de extraer. Así que allá vamos a hacer la mezcla. Bueno, ya la tenemos. Es una crema espesa, por eso al principio del vídeo os he dicho que es como un paté para untar, que ahora enseguida os voy a decir qué usos le podemos dar. Así que ya solo nos falta servirlo para llevarlo a la mesa o para conservarlo. El recipiente será diferente. Si lo vamos a llevar a la mesa, por ejemplo, para tomarlo de aperitivo, pues un recipiente así bonito. Si vamos a utilizar un recipiente para conservar, pues tendremos o necesitaremos un recipiente hermético, es decir, dependiendo del uso o lo que vayamos a hacer con esta crema así a priori, pues tendremos que elegir el recipiente adecuado. Os recuerdo que podéis haceros miembros del canal, que todas las ventajas que supone ser miembro están explicadas pinchando el botón unirse. Lo primero que sale es la explicación de todas esas ventajas, así que podéis echarle un vistazo. Y ya sabéis que tenéis también muchísima más información acerca de todo lo que os cuento, mis servicios, que me preguntáis muchísimas veces a ver qué más cosas hago, ¿no? Además de estos vídeos, bueno, pues también en mi página web y tenéis los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Os he dicho que iba a contaros qué usos, ¿no?, le podemos dar a esta crema de feta con tomate deshidratado. Bueno, la principal que se nos ocurre es de aperitivo,
¿Con qué? Pues con unos palitos de zanahoria, por ejemplo, combina a la perfección, con un buen pan de masa madre, por supuesto. Y con esa idea del pan, os voy a dar una idea, sobre todo para aquellos que tengáis niños o que os guste o que os preparéis bocadillos de vez en cuando. El relleno de los bocadillos no siempre tiene que ser embutido o un derivado cárnico. Un buen relleno de bocadillos podría ser esta crema con unas rodajitas de tomate o con un poco de lechuga. Bueno, os va a quedar un bocadillo que es espectacular y diferente, por lo menos a otros rellenos que solemos utilizar habitualmente. Así que si vosotros en algún momento coméis con cierta frecuencia bocadillos, lo importante es que cambiéis el tipo de relleno, que ya sé yo que el bocadillo de jamón está buenísimo con un chorrito de aceite, pero no para todos los días. Vamos a introducir otro tipo de alimentos y que nos resulten saludables, palatables, es decir, gustosos a la hora de comer. Generalmente el queso y en este caso los tomates deshidratados en aceite tienen su contenido en sal y grasa y por eso nos resultan tan agradables a la hora de comerlos. Así que espero que hagáis la prueba y que me lo contéis, por supuesto, que sabéis que me podéis dejar los comentarios también en los vídeos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Podéis seguirme también en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.